Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo otro video explicativo y esta vez vamos a ver los tipos de prensatelas y los tipos de puntada que existen, cómo utilizarlos y para qué utilizarlos. Antes de empezar, yo ya había hecho una publicación similar en mi blog escrito en donde les explicaba cuáles eran los prensatelas que más utilizaba y sus principales funciones. Pero en este video quise ampliar eso aún más y explicarles también sobre los tipos de puntadas y cómo o para qué se pueden aplicar. Y antes de que se me olvide, el link para el tutorial de esta blusa que estoy utilizando en este video se los voy a dejar aquí arriba y en la descripción de abajo por si lo quieren ir a ver. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Entonces vamos a empezar este video con el primer prensatelas, que es este de acá. Este es el que más me ven ustedes usar a mí en los videos, es el que uso para hacer todas las puntadas rectas. Y bueno, a este yo le llamo el prensatelas regular, o sea, es como el estándar que viene en la gran mayoría de máquinas. Y este, como ya les dije, funciona para hacer todas las puntadas rectas, que en este caso de esta máquina serían la 00, la 01, la 02, y este también puede servir para hacer la 03, la 04 y la 05. Pero por gusto personal utilizo otro prensatelas para hacer esas últimas tres puntadas, pero de que se pueden hacer, se pueden hacer. Entonces, la puntada recta, para los que son principiantes, es la que más van a usar. Es una puntada que viene en absolutamente todas las máquinas y es la que se usa para unir dos piezas de un molde de lo que estén cosiendo. Entonces simplemente bajan el prensatelas, ubican la aguja en la posición que deseen. En este caso voy a coser con margen de 1 centímetro, que en el video que les subí la semana pasada sobre términos de costura les explico más a detalle lo de los márgenes, el ancho y la longitud de puntada. Para que lo vean, se los voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Continuando con las puntadas que trae esta máquina, sigue otra que también es recta, que es la 02, y esta es una puntada de refuerzo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta puntada? Se los voy a poner en cámara lenta para que lo puedan ver más a detalle. Lo que hace es que hace una puntada hacia el frente, una puntada hacia atrás, dos puntadas hacia el frente, otra puntada hacia atrás y luego otras dos hacia el frente y así. Y esto lo que hace es que la costura queda mucho más reforzada, como su nombre lo dice. Esta costura es ideal para las entrepiernas de los pantalones o cuando vamos a coser mangas, porque estas son partes de prendas que suelen recibir mucha tensión por parte del cuerpo, porque cuando nos movemos estas partes se estiran bastante. Entonces esta puntada es para eso, para que la costura quede mucho más fuerte. Ahora pasemos al siguiente prensatelas, que es el prensatelas para zigzag. Es este de aquí que, como ven, tiene esta ranura en el medio y este es un pie genérico. El original que venía con mi máquina era del mismo ancho de este prensatelas. Como pueden ver, este es un poco más angosto, pero ese lo rompí hace varios años, entonces me tocó buscar uno genérico para reemplazarlo. Lo que he notado es que los prensatelas originales de Brother son un poco más anchos que los prensatelas de otras máquinas, pero igual funcionan de la misma forma. Entonces lo voy a instalar en la máquina y vamos a continuar con la siguiente puntada, que es el zigzag para tejido de punto. Esta puntada no la traen todas las máquinas, pero siento que es una de esas puntadas indispensables para coser ropa interior o ropa deportiva, que en esta máquina es la puntada 03. Y como pueden ver, es un zigzag que es como más angosto que el zigzag regular y es precisamente para esto, para darle más elasticidad a la costura, pero aún así simulando como si fuera una puntada recta. Yo normalmente lo dejo con los ajustes que vienen por defecto en la máquina, que es una longitud de 2.5 con un ancho de 1. Y como ven, así es como queda. La verdad es muy parecida a una puntada recta, solo que como es un zigzag le da mucha más elasticidad a las prendas que son en tejido de punto. Y continuando con este mismo prensatelas, vamos a pasar al zigzag regular, que es otro que también vas a utilizar mucho, sobre todo en prendas deportivas y ropa interior, que en este caso es la puntada número 4. Esta puntada por lo general también la utilizo con los ajustes que vienen por defecto en la máquina, que en esta es una longitud de 1.4 con un ancho de 3.5, pero en todos los tutoriales de ropa interior que les hago, siempre en algún punto les voy a decir que pasen una costura de zigzag pequeñita. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a cambiar la longitud de puntada, la voy a bajar a 0.9 o a veces a 0.8 y el ancho de puntada lo voy a bajar a 2 o a 2.5.
Como ven, este zigzag es mucho más pequeño que el zigzag original y este lo utilizo en ropa interior para simular una puntada de presilla. Y continuando con las puntadas de zigzag, vamos a pasar al zigzag de 3 puntos. Puede ser de 3 puntos o de 3 pasos. Y es la puntada número 5 de esta máquina. Esta también es muy importante tenerla si quieres coser ropa interior porque esta puntada le da mucha más elasticidad a la costura. Esta puntada es muy buena para utilizar cuando cosemos sesgo elástico o incluso también para coser el elástico de la cintura o de la base de un bralet. Esta es la mejor costura que hay para ese tipo de insumos porque le da mucha elasticidad a la costura, entonces permite que el elástico estire perfectamente sin que se vaya a reventar el hilo. Ahora pasemos a las puntadas de sobrehilado o las puntadas overlock. Estas se utilizan con este tipo de prensatelas. Este es el original que vino con mi máquina, este es uno genérico que compré yo por aparte. Entonces, como ven, acá tiene una guía que es para ubicar el borde de la tela. Y acá tiene un tubito que es para aplanar la tela mientras vamos cosiendo. Y lo que hacen estas puntadas con este prensatelas es simular una puntada de una fileteadora o una remalladora. Este es el resultado final de esta puntada. Como pueden ver, amarra bastante bien el borde de la tela y en general es un buen acabado. Obviamente yo siempre les voy a recomendar primero una fileteadora, pero esta es una excelente opción si no cuentan con esta máquina. La verdad es que cumple muy bien su función, permite que la tela no se deshilache con el uso y esta sin duda es una puntada que quieren buscar si están empezando a coser y no quieren invertir en una fileteadora. Pasando al siguiente prensatelas tenemos este de acá que es el de dobladillo invisible. Este también tiene una guía que viene siendo esta de acá, que aquí es donde vamos a ubicar el borde del dobladillo para hacer la costura de puntada invisible. Y esta máquina trae dos puntadas invisibles, la 09 y la 010. En el video que les hice hace unos meses sobre diferentes formas de hacer dobladillos, les expliqué más a detalle cómo hacer el dobladillo invisible. Esta puntada se llama dobladillo invisible porque la aguja hace una puntada sobre el doblez de la tela y luego 4 o 5 puntadas en la tela que queda por fuera. Y esta puntada se ve algo así por el revés de la tela. Como pueden ver, una puntada en el doblez, 4 puntadas en la parte que sobra y por el derecho de la tela, después de doblar, se ve algo así. Obviamente esta puntada la deben hacer con un hilo del color más parecido posible a la tela para evitar que esta puntada se note aún más. Después de estas puntadas overlock, esta máquina trae una serie de puntadas decorativas o de aplicaciones que sirven para hacer patchwork o quilting o para simplemente decorar una prenda que queramos con algún detalle más especial. Estas puntadas las pueden usar como ustedes quieran y la variedad de puntadas depende mucho de la máquina que consigan. Entonces estas puntadas no son necesarias para la confección, pero es bueno tener una que otra por si quieres hacer algo diferente en tus prendas. Les voy a mostrar brevemente cómo funciona una de estas. En este caso voy a hacer la número 24 y esta puntada me pide que lo haga con el prensatelas de zigzag. Como pueden ver, esta queda algo así. Estas puntadas decorativas sí las van a hacer en una tela delgada, como para una camisa, para hacerle el bordado a alguna prenda. Es muy bueno que pongan entretela en la parte de abajo para evitar que pase esto. Si ven que la luz alcanza a pasar porque se formó un hueco en la tela, entonces sí, les recomiendo mucho utilizar entretela por debajo para hacer este tipo de puntadas decorativas. Pasando a las siguientes puntadas de mi máquina, tenemos las puntadas para ojales. Y estas puntadas se hacen con un prensatelas especial para ojales. Este de aquí es un modelo, existen varios de este estilo. Este en particular es para ojales automáticos, que es la función que tiene mi máquina. Entonces la forma en que funciona este prensatelas es que yo muevo esta palanquita de acá y en esta parte de acá es donde inserto el botón para el cual voy a hacer el ojal. Entonces esto de acá me mide la distancia correcta para el ojal según el tamaño del botón. Y cuando inserto este prensatelas en la máquina, debo bajar esta palanquita, que esta es la que me va a medir la distancia para hacer el ojal automático. Y voy a utilizar la puntada número 30, que es la que normalmente utilizo para hacer ojales, aunque como pueden ver, esta máquina tiene 7 tipos de ojales diferentes según la tela y la prenda que estés haciendo. Entonces, como pueden ver, con esta puntada de ojal automático, el prensatelas se mueve solo hacia adelante, luego hacia atrás, también hace la costura de los bordes de arriba y abajo y él solito para cuando ya el prensatelas está terminado.
lo cual lo hace bastante conveniente porque no tienes que hacer nada más que sostener la tela, y aparte esto ayuda a que todos los ojales que hagas, por ejemplo, de una camisa, te queden exactamente del mismo tamaño. Continuando, después de las puntadas de ojales tenemos la puntada de presilla, que en este caso es la número 36. Esta funciona del mismo modo que un ojal, la máquina lo hace automáticamente y también funciona con el prensatelas para ojales. Esta puntada se usa mucho en la jota de los pantalones o para reforzar las bocas de los bolsillos, y en general esa es su función, reforzar la costura de una pieza para evitar que ésta se desgaste más fácilmente con el uso. Bueno, después de las puntadas de ojal y de presilla, esta máquina tiene dos puntadas de remiendo, que básicamente son una puntada recta que está a un margen diferente de costura. Estas pasan en el punto medio del prensatelas, y los ajustes por defecto de estas puntadas son una longitud de puntada de 1.6, que es mucho más pequeña porque, como su nombre lo dice, su función es remendar una prenda, pero no considero que esta puntada sea completamente necesaria. Luego de estas puntadas de remiendo tenemos la puntada número 39, que es una puntada para acolchado que simula una costura a mano, y como ven es como una puntada recta que tiene como ciertas imperfecciones porque, como su nombre lo dice, es para simular una costura hecha a mano, que obviamente nunca va a quedar tan perfecta como una costura a máquina. Después tenemos el prensatelas para botones, que es este artefacto que ven acá, que se ve un poco raro, pero ya van a ver cómo se utiliza, y este es para la puntada número 40 de esta máquina. Para utilizar este prensatelas es importante bajar los pies de arrastre de la máquina, lo cual algunas máquinas tienen la palanca por acá detrás. Acá está, simplemente los bajo, y así de esta manera cuando yo muevo la aguja los dientes no van a subir, entonces no van a arrastrar la tela. Y la forma de usar este prensatelas es que vamos a ubicar esta parte azulita hacia el frente, y aquí van a poder ver que trae una marca que indica la mitad del prensatelas. Es que ubicamos el prensatelas justo encima del botón, y una vez que esté alineado el centro del prensatelas con el centro del botón, bajan el prensatelas y primero manualmente deben cuadrar que la aguja sí entre en los huecos que trae el botón para que esta no vaya a chocar y no se vaya a romper. Entonces entra de un lado y entra en el otro. En caso de que no entre con el ancho de puntada, pueden cuadrar hasta donde se debe mover la aguja. Entonces lo que yo siempre hago es hacer 10 puntadas arriba y 10 puntadas abajo. Una vez que termines de coser el botón, es importante hacer un nudo con los hilos en la parte de arriba y en la parte de abajo de la costura. Y esta sin duda es una excelente alternativa para no tener que coser los botones a mano cada vez que hagamos una blusa o una camisa. Luego de esta puntada de botones, mi máquina trae más puntadas decorativas para hacer quilting o patchwork, o para trabajar acolchados y más apliques. Así que básicamente ya cubrimos todas las puntadas esenciales para la confección, pero aún no hemos terminado de ver los diferentes tipos de prensatelas. Este de acá es el prensatelas de doble arrastre, que su función es arrastrar la tela por arriba con estos dientes de acá, para ayudarle a telas que se traban o que se quedan atoradas con un prensatelas normal en la máquina. Y este es uno de los que más les recomiendo adquirir porque sirve para un montón de cosas. Este siempre me lo ven utilizar en los tutoriales de ropa interior para hacer algunas puntadas de zigzag, o también para coser telas gruesas como el denim, para hacer jeans o para hacer faldas. Este sin duda es uno de los que más les recomiendo, es uno que sí o sí deben tener. Otro que también les recomiendo tener es este de acá. Este es el prensatelas para cremallera regular. Este modelo varía según la máquina que tengas. Por ejemplo, este mismo prensatelas para máquinas industriales tiene otra forma diferente. Simplemente debes buscar cuál es el que se le acomoda a tu máquina, y este, como su nombre lo dice, básicamente es para coser cremalleras. Ya tengo un video completo en donde les explico cómo coser cremalleras con este prensatelas, así que se los voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Continuando con las cremalleras, también está este de acá. Este es el de cremallera invisible, y también ya tengo un video en donde les explico cómo coser estas cremalleras con este prensatelas, y también una opción con este prensatelas por si no pueden encontrar uno de estos para su máquina. Y este es otro que también siento que es importante tener, sobre todo si te gusta hacer vestidos o faldas que sean pegadas, que necesiten de este tipo de cremalleras, porque el acabado es muy bueno con este prensatelas. Con este también quedan bien, pero no lo suficientemente bien como cuando quedan con este.
así que este es otro que te recomiendo adquirir si no lo tienes. Estos otros que siguen son unos que no les voy a mostrar cómo se utilizan porque la verdad yo no he podido aprender a utilizarlos de la forma correcta. Son unos prensatelas que vienen con una guía para hacer dobladillo. Yo ya les tengo un video donde les explico cómo hacer dobladillos, el cual se los voy a dejar en la pantalla y en la descripción de abajo, pero lo que hacen estos prensatelas es que traen esta guía de aquí para entregarte doblada la tela para que tú simplemente tengas que coser. Pero como les digo, estos no se los voy a mostrar porque no he aprendido a utilizarlos de la forma correcta, la verdad nunca me quedan bien y pues antes de enseñarles algo pues prefiero aprenderlo yo misma para poder explicarles bien cómo es que se utilizan. Otro prensatelas que existe es este de acá, que se parece mucho al prensatelas de zigzag que viene para las máquinas, y este es el prensatelas de teflón. Este yo lo conseguí porque lo recomendaban mucho para utilizar con cuerinas, porque supuestamente este material ayuda a que se deslicen mejor en la máquina, pero la verdad es que no me gusta. Prefiero utilizar el prensatelas de doble arrastre para coser este tipo de telas, pero si lo quieres probar, este es bastante económico y es fácil de conseguir. El siguiente prensatelas que les quiero mostrar es este de aquí. Este se los enseñé en el video que les subí hace 2 semanas sobre el kit que compré para hacer sesgo de forma manual, y este es el que utiliza una guía para entregarte el sesgo ya doblado. Así que este te lo enseño más a detalle en ese otro video que también te lo voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Y por último está este otro prensatelas, que este es para hacer bordados o acolchados. Este se utiliza con los dientes de la máquina hacia abajo y lo que permite es que tú lo insertas en la máquina y puedes ir moviendo la tela a tu antojo para coser como quieras. Este la verdad yo nunca lo he utilizado, vino con mi máquina de coser, pero como ya les he dicho varias veces, a mí no me interesa mucho el tema de los acolchados o de los bordados, entonces es de estas herramientas que nunca he utilizado, pero igual se los quería mostrar en este video. Y bueno, aquí les quiero mostrar, estos son todos los prensatelas que yo tengo para mi máquina de coser. Algunos los utilizo mucho, como ya pudieron ver, y hay algunos que nunca he utilizado o que utilizo muy poco. Lo importante es que quiero que sepan que para cada función, para cada paso, siempre hay un prensatelas que te va a hacer la vida más fácil, así que es solo cuestión de buscar. Muchas máquinas solo traen 1 o 2 prensatelas cuando las compras nuevas, pero todos estos prensatelas los puedes encontrar en una tienda que venda repuestos para máquinas. Simplemente asegúrate de que el tipo de agarre del prensatelas sea el indicado para tu máquina. Son muy fáciles de conseguir y también son bastante económicos, así que sí les recomiendo que si sienten que les hace falta un prensatelas lo busquen, porque es mucho mejor tener las herramientas indicadas para poder trabajar de la forma correcta y de una forma más sencilla. Y bueno, espero que les haya gustado esta explicación sobre prensatelas y puntadas. Siento que es una información muy importante que deben saber, sobre todo si son principiantes en la costura, porque todos cuando somos principiantes en algo, obviamente no sabemos todo sobre ese tema y podemos cometer errores o hacer cosas por el camino más largo y más difícil por no saber que existen herramientas como los prensatelas que nos ayudan a hacer la confección mucho más fácil. Además, quiero que sepan que estos no son todos los prensatelas que existen, obviamente existen muchos más también para máquinas industriales y todos tienen una función específica. Yo aquí les mostré los que yo tengo y los que utilizo con más frecuencia, que creo que también son los que ustedes podrían tener para coser desde sus casas. Así que déjenme saber en los comentarios qué otro prensatela ustedes utilizan que yo no les haya mostrado en este video para compartir con el resto de la comunidad. No se les olvide darle like a este video para yo saber que les gusta este tipo de contenido, y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a explicar sobre tipos de telas para pantalones. Así es, esta es una serie de videos que he estado haciendo a través de los meses, y el último, que fue sobre tipos de telas de blusas, les gustó mucho, así que ya les preparé uno sobre telas para pantalones. No se les olvide que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Y mientras tanto les recomiendo que vean estos 2 videos de aquí, donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa, donde me gusta hablar con ustedes, montarles historias, juegos, hacerles preguntas y responder también sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.